El helicóptero voló en maniobra, lanzando sus proyectiles contra los enemigos que se dispersaron por el territorio ruso. Los drones ucranianos se lanzaron contra una de las trincheras bien defendidas de los rusos, buscando eliminar a más de 100 hombres dentro de las fortificaciones. Estas amenazas aéreas no volaron solamente en el campo de batalla, sino también contra lugares donde la destrucción se extendió durante días. En uno de los combates violentos en Kursk, 3 blindados se encontraron en una encrucijada, generando un resultado cuestionable, pero lleno de destrucción. La ofensiva ucraniana de Kursk ya llevaba más de 2 semanas, dejando a padres y madres desesperados al ver a sus hijos reclutados en los videos de soldados capturados, o temiendo por la vida de aquellos de los que ni siquiera tenían ese tipo de noticias. Ucraniana de Kursk. Dejando, las batallas entre ucranianos y rusos se extendían desde 2022. Pero entonces el frente se amplió por la sorprendente decisión de Kiev de invadir el Oblast de Kursk en agosto de 2024. El movimiento sorprendió al Kremlin. Brigadas cruzaron la frontera, reduciendo los puestos de guardia y rindiendo a decenas de hombres en un avance rápido. El movimiento sorprendió a la frontera, sorprendió al Kremlin. Brigadas, la frontera, decenas de hombres en un avance. El movimiento sorprendió al Kremlin. El presidente finalmente decidió hacer declaraciones sobre la invasión de Kursk. Todo pareció un tanto vago. El presidente ucraniano destacó las ambiciones estratégicas de la Operación Acción, afirmando que la principal tarea de las operaciones defensivas ahora era destruir al máximo posible el potencial de guerra ruso, mientras llevarían a cabo acciones contraofensivas al máximo grado. El presidente también mencionó que esas acciones incluirían la creación de una zona de seguridad en el territorio del agresor. Además, él enfatizó que cualquier medida que causara pérdidas al ejército ruso, al Estado ruso, a su complejo industrial militar y a su economía, ayudaría a prevenir la expansión de la guerra y acercaría a Ucrania al fin de la agresión. De hecho, los ucranianos pasaron a la ofensiva en este periodo, no solo en Kursk. Mientras sus soldados luchaban dentro del territorio ruso, misiles y drones atacaron las estructuras rusas, factores que aparentemente formaban parte de esa estrategia de Zelensky. Uno de los ataques importantes fue en Proletarsk, al sur de Rusia. Pareció ser un asalto tímido al principio, cuando el gobernador Doblastiev de Rostov declaró que todos los drones utilizados habían sido destruidos. Parece que no fue así. Una columna de humo anunció que había alguna mentira en esa declaración. Poco a poco, más llamas se fueron sumando para desmentir al político. Imágenes de satélite mostraron la nube negra que se formó en el lugar. Eso fue una señal para que más de 500 bomberos fueran llamados para intentar contener la furia de las llamas. El fuego rugió durante la noche, dejando claro que no se iría fácilmente en una visión apocalíptica de la quema de combustibles rusos. Una de las explosiones arrojó a los bomberos al suelo, hiriendo a 18, de los cuales 5 resultaron gravemente heridos. Ya no había discurso político que negara el hecho. Las llamas podían verse en toda la ciudad. El fuego continuó durante días sin que los bomberos supieran qué hacer mientras intentaban combatir el incendio bajo ese humo espeso que los intoxicaba. Todo parecía empeorar día tras día. Se llamaron sacerdotes que llevaron sus íconos sagrados para intentar contener las llamas. No sirvió de nada. El fuego siguió ardiendo día y noche y se estima que más de $200 millones en combustibles fueron consumidos, además de toda la estructura local. Kiev anunció otro ingrediente infernal al caos, con un nuevo ataque que alcanzó los tanques de queroseno.
La desesperación aumentó aún más cuando las llamas se extendieron por la ciudad, generando un nivel de destrucción que estos ataques ucranianos aún no habían alcanzado. El gobernador Doblast de Volgogrado también dijo que los ataques de drones contra la base aérea de Marinovka fueron repelidos. Las imágenes nocturnas lo desmintieron rápidamente. Durante el día quedó claro que algo más impactó la base. Detonaciones en depósitos de municiones comenzaron a ocurrir, provocando más nubes de humo. Para desmentir a los políticos en la televisión, las explosiones duraron horas en la base aérea, con información de que al menos un Su-34 fue destruido y otro resultó dañado. Dejar fuera de servicio uno de esos aviones bombarderos era esencial para los ucranianos. Entre 25 y 34 ya habían sido destruidos desde el inicio de la guerra, pero los rusos tenían al menos 160 de esas armas. Ese avión era el terror de los soldados ucranianos. A partir de ese momento, decenas de 500 a 3.000 kilós estallaron en varias partes del frente, arrasando posiciones enteras. A principios de 2024 hubo indicios de que la producción del Su-34M por parte de Rusia disminuyó de 10 unidades en 2022 a solo 6 en 2023. En febrero de 2024, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos informó que Rusia produjo no menos de 6 aeronaves Su-34 en el último año. Un nuevo lote de estos equipos fue entregado en 2024, lo que dejó a los ucranianos con la misión de destruir la mayor cantidad posible de ellos. Estos ataques y el avance en Kursk ayudaron a mejorar la moral de las fuerzas armadas de Kiev que llevaban meses sufriendo en el frente. Era innegable que los rusos mantuvieron una ofensiva lenta pero constante, tomando territorios cuyo principal símbolo de conquista fue la caída de Avdiivka en febrero. Ahora en Kursk, los ucranianos intentaron mostrarles a los rusos que ellos también podían lanzar su ofensiva. Se encontraron con mucha resistencia, aunque en la primera semana también había reclutas y los chechenos como desafío. El factor sorpresa fue esencial para el avance inicial de los ucranianos en Kursk. En ese momento, además de guardias y otros soldados, también se enfrentaron a jóvenes reclutas. La legislación rusa impedía que estos chicos fueran enviados al frente en Donetsk, pero los puso en una lucha desigual contra los ucranianos. A partir del 6 de agosto, entre ellos estaba el joven Daniil Hrubtsov, de 18 años. Se fue a dormir enviándole un mensaje de buenas noches a su mamá. Despertó al día siguiente teniendo que tomar las armas. Con las explosiones alrededor, eran morteros y drones ucranianos acercándose. Las bombas cayeron sobre la posición que Daniil debía proteger. Algunos de los jóvenes todavía intentaron luchar, aunque asustados, pero los drones destrozaron los cuerpos de algunos y la moral frágil de otros. Salieron de sus escondites con las manos en alto y el terror en el rostro. Hombres tan jóvenes, cuyas mentes vieron cómo los sueños de la propaganda de guerra se rendían ante la verdad del conflicto. Otros se quedaron dentro de sus búnkeres en forma de cadáveres, cuyo futuro la guerra les robó. Daniil fue uno de esos a quienes la guerra siguió hasta arrebatarles la vida. Las tropas experimentadas que debían estar al frente de los reclutas eran los chechenos. Las fuerzas especiales Ashmat estaban posicionadas para proteger el óblast de Kursk. El 141 o Regimiento Especial Motorizado, también conocido como los Kadirovitas, y la Unidad de Fuerzas Especiales Akhmat, es una organización paramilitar originaria de Chechenia que actúa en la protección del jefe de la República Chechena. Circularon videos sobre el riesgo que los ucranianos deberían correr al enfrentarse a estos hombres enloquecidos en combate. Muchos tomaron en serio esas imágenes, principalmente basados en la fama que los chechenos adquirieron en las guerras por su país, deteniendo a los invasores rusos hasta ser traicionados por el padre de Ramzan Kadyrov, el actual líder de Chechenia. Los kadirovitas ya fallaron de alguna manera al inicio de la invasión.
Según algunos, simplemente huyeron dejando a los reclutas para que lucharan. Pero su padre, el propio líder Abdi Alaudinov, dijo que el enemigo entró y tomó localidades porque no había fuerzas chechenas, medios ni recursos disponibles en ellas. Solo existía una línea de defensa en la frontera. Así, el enemigo logró pasar rápidamente entre los puntos fortificados debido a las enormes distancias involucradas. Entonces los kadirovitas habrían retrocedido a nuevas posiciones. Más tarde, los chechenos dirían que la situación estaba bajo control y que los videos de prisioneros eran todos mentirosos. Los ucranianos de la 285 A Brigada de Asalto mostraron algunos documentos alegando lo contrario. Cuando los propios corresponsales militares rusos afirmaron que los chechenos habían huido, Alaudinov los acusó de ser pro-Ucrania y que todos estaban mintiendo y solamente sembrando pánico entre las tropas y la población. Para crédito de los chechenos, prepararon una emboscada bien planeada contra las fuerzas ucranianas en la aldea de Diri. El proyectil guiado 7BR apuntó en dirección a la carretera con un proyectil de carga en tándem, es decir, con detonación en serie, para destruir blindaje reactivo. Con un solo disparo, el BTR-4E fue tomado por sorpresa por el tiro. El vehículo fue posteriormente capturado por las tropas de AKMA. Los chechenos pusieron a sus pilotos de drones a perseguir los vehículos ucranianos en las zonas de combate, logrando alcanzar algunos con sus drones kamikazes. Uno de los vehículos alcanzados tenía municiones que fueron recuperadas rápidamente por los AKMA y los infantes de marina de la 155 A Brigada. Los hombres se llevaron lo que pudieron, caminando entre los cuerpos de los ucranianos muertos durante el combate. Eso generó más confianza en Alaudinov. Él advirtió que los chechenos del batallón AKMAT nunca se rendían. Además, dijo que invadir otro país era un absurdo en tiempos modernos y que eso violaba la integridad territorial. Juró venganza contra los ucranianos. Los chechenos se estaban reposicionando y, según sus líderes, acabarían con el avance enemigo. En Kursk, una de las bases provisionales de los AKMAT fue descubierta por los drones de Kiev. Un poco de esas fanfarronadas de Alaudinov se desmoronaron cuando los ataques de la artillería ucraniana empezaron a caer en posiciones donde combatientes kadirovitas estaban escondidos. No solo los chechenos trabajaban con emboscadas, esa también era una estrategia de los ucranianos. Atacaron a uno de los hombres que condujo por la zona de conflicto bajo los proyectiles ucranianos. Poco después ocurrieron más encuentros directos entre los soldados AKMAT y los ucranianos, lo que llevó a una serie de prisioneros. Los pilotos de drones de las Fuerzas Especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania pusieron a prueba el valor de los kadirovitas y de los hombres del 48 Regimiento de Fusileros Motorizados. Los drones explotaron dentro de la trinchera de estos. Eran ataques en serie sin darles oportunidad de salir de sus agujeros para contraatacar. Sin sufrir el día a día de los combates contra drones en el frente este de Ucrania, ellos sirvieron, obligados a quedarse dentro de sus agujeros, escuchando las explosiones incesantes hasta que su moral se viera corroída. Salieron de la oscuridad para rendirse un total de 102 soldados rusos y chechenos, diferentes a muchas defensas en otros frentes. La trinchera de esos combatientes estaba hecha de concreto y bien fortificada por todos lados, con comunicaciones subterráneas y alojamientos para el personal, una cantina, un arsenal y hasta una casa de baños. Un centenar de ellos se rindieron ante la furia de los drones, una de las mayores capturas conjuntas de la guerra. Laudinov siguió alardeando que varias oleadas de ataques enemigos fueron repelidas prácticamente en todas las áreas al mismo tiempo. Según él, el enemigo intentó avanzar en la región donde estaban posicionadas las fuerzas especiales Ashmat, pero gracias a Alá no lo lograron. Los soldados se defendieron con dignidad, destruyendo un gran número de unidades de infantería. Los chechenos no iban a retroceder.
Aún así, mapas de diferentes fuentes, incluso rusas, ya mostraban a los ucranianos ocupando posiciones muy avanzadas en la segunda semana de la invasión, ya para el 20 de agosto. Las fanfarronadas chechenas y las rendiciones, mostrando a uno de esos hombres usando ropa extremadamente cara en una zona de guerra, hacía parecer que todo era fácil para los ucranianos. No lo era. Había muerte y sangre entre las tropas de Kiev y en gran cantidad. De hecho, los ucranianos avanzaron y consiguieron muchos territorios en Kursk en 2 semanas de combate. Hubo mucha negación por parte de los líderes rusos, pero cada vez más ciudades y pueblos tenían las banderas con los colores azul y amarillo izadas. Los soldados sonreían durante estos procesos, mostrando cómo incluso bases y oficinas militares fueron tomadas. El 16 de agosto el puente principal sobre el río Sengrushkovo fue destruido por las fuerzas ucranianas. Estaba ubicada aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de la zona rusa que estaba bajo control ucraniano. Esa pérdida tenía el potencial de complicar la retirada por vías terrestres de los cerca de 20.000 civiles que vivían en el distrito. 2 días antes de la pérdida del puente, el gobernador ya había solicitado la evacuación de la ciudad. La destrucción de los puentes continuaba de 3 de esos pasos fueron arrasados. Se notó el golpe a la logística rusa, muy dificultada en un área de 700 kilómetros cuadrados entre el río Seine y la frontera con Ucrania. Mientras tanto, las banderas azul y amarilla aparecían en territorio ruso. Los infantes de marina del 151 o batallón de infantería naval separado arrancaron la bandera rusa del edificio municipal de Apanasovka el 18 de agosto. Parecía todo perfecto, pero esos videos mostraron solo un lado, ya que todo ese éxito tuvo un costo alto. Los equipos de Su-34 prepararon sus aviones para esta nueva fase del conflicto. Ese Sukhoi era una aeronave de origen soviético con 2 motores y 2 asientos, capaz de operar en cualquier condición climática. Los cazabombarderos de alcance medio volaron a velocidad supersónica buscando las líneas ucranianas. Eran los más famosos por lanzar las terribles bombas bomba de aviación de alto poder contra las fuerzas enemigas. Una vez más, los ucranianos empezaron a sufrir con el ataque de estos cazas, dejando los cadáveres de sus hombres esparcidos en territorio ruso. En medio del terror provocado por estos aviones, circuló un video sobre uno de ellos. El mundo se divirtió, moralejas, ballenas, separación, éxtasis. Tan lo cabrón. Mostraba de... Eso es suficiente, Basteles. Los operadores de drones prepararon los kamikazes, colocando los explosivos en los equipos. Era un trabajo casi artesanal poner las cintas en esa pequeña plaga aérea. Los equipos para visión en primera persona fueron ajustados y el dron voló. El kamikaze explotó sobre el Max Pro, un vehículo de fabricación estadounidense para transporte de tropas. Los rusos estaban observando el avance de los ucranianos. Era difícil identificar todas las áreas, pero el comando fue percibiendo algunos puntos esenciales para intentar detener el combate. Pusieron las bombas para que explotaran en esas regiones. Uno de esos lugares fue en la carretera Ligovhilsk, que ya había sido escenario de la destrucción de una columna rusa por el High Mobility Artillery Rocket System. De hecho, el Kremlin sabía que necesitaba acabar con los lanzadores de misiles ucranianos que estaban causando tanto daño. Uno de ellos fue localizado por un dron de observación en el Oblast ucraniano de Sumy, en la frontera con Kursk. Las cámaras grabaron los terribles disparos de la máquina, sabiendo que los proyectiles lanzados alcanzarían a sus soldados. El dron siguió el equipo después de la acción, mientras los misiles rusos eran preparados para dar una respuesta.
Los ucranianos intentaron esconderse, pero el proyectil cayó sobre el vehículo, detonando el municipio, arrancando las vidas del equipo. Parte de las defensas rusas estaban preparadas para los ucranianos, como las minas antitanque, que detuvieron a uno de los blindados durante el avance. La mayoría de estos tanques usados en Kursk eran de origen soviético, como el T-62. Sin embargo, los Challenger británicos también circularon dentro de Rusia. Uno de ellos fue detectado por un dron cerca de la aldea de Otradnoye. La amenaza fue destruida de inmediato para detener el avance en el vector norte de la zona de guerra de Kursk. Los soldados de Kiev empezaron a ser capturados, ya fuera porque sus equipos eran destruidos o por las emboscadas. Los rusos entendieron parte de la estrategia de los ucranianos de enviar exploradores para probar las defensas. Eso tenía el gran problema de exponer a esos grupos al riesgo de ser rodeados por los militares del Kremlin. Los soldados de la Brigada Centésima Décima Optingente mostraron sus capturas para dejar claro que estaban reaccionando a la invasión. La reacción intensa de los rusos tenía sus problemas. Las líneas del frente no estaban tan bien definidas como ocurría en el este ucraniano. En Kursk era difícil saber dónde estaba el enemigo, y la propaganda de guerra que negaba su presencia en muchos lugares solo dificultaba el proceso. Los helicópteros con el Mi-28 persiguieron a los ucranianos lanzando sus cohetes y misiles. El K-52 realizó las maniobras para los ataques contra las fuerzas enemigas, causando bajas importantes. Pero las líneas de combate tan borrosas generaron problemas. Los rusos celebraron cuando uno de sus helicópteros alcanzó un convoy ucraniano. Los misiles destrozaron los camiones. Después se dieron cuenta de que esos eran de sus propias fuerzas armadas y no de Kiev. Esos errores permitieron que los ucranianos tomaran casi por completo la ciudad de Sudzha en la segunda semana de la invasión. Lograron avanzar hacia el este hasta Ruskaya Konepelka, donde ocurrió un combate feroz. La aldea estaba llena de llamas cuando los ucranianos fueron grabados desembarcando para ocupar nuevas posiciones. En cuanto liberó a sus soldados, el blindado recibió los primeros impactos de artillería, llenándose de humo y fuego. Incluso intentó moverse, pero las llamas ya estaban devorando todo dentro del vehículo. Otro de ellos tuvo el mismo destino, consumido por el fuego. Un BMP-3 ruso se dio cuenta de la posición de un M113 de fabricación estadounidense. El cañón de 30 milímetros fue activado. Ese vuelo de las municiones hizo que los ucranianos se alejaran lo más posible, con las explosiones estallando en las calles. Un blindado cosaco ucraniano llegó al lugar poco después, casi recibiendo de lleno el disparo de un BMP-2 ruso. El tiro lo atravesó. Los ucranianos vieron que ahora había dos enemigos y retrocedieron rápidamente en medio del denso humo. El BMP-2 con una 5 en su blindaje se detuvo justo frente al BMP-3 mientras que el Cossack retrocedió desesperadamente de lo que sería su combate. En ese momento, disparos llegaron en su dirección explotando en las casas. Sin embargo, él no era el objetivo, sino el BMP-2 detenido e inerte sin disparar un solo tiro frente al BMP-3. Los disparos de este último comenzaron a sucederse, golpeando el objetivo y hundiéndose en la armadura. El metal se dobló con el impacto, soltando llamas, humo y chispas de los disparos. No quedó nada del BMP-2. Mientras tanto, los soldados ucranianos corrían por la aldea buscando protección del poderoso ataque ruso. El movimiento hacia los árboles fue grabado por los drones. El kamikaze se dirigió a la ubicación y explotó en medio de los troncos. Dos ucranianos intentaron correr por la calle pasando junto a uno de sus vehículos destruidos. Lograron llegar a la casa. En medio de los bombardeos, la artillería cayó sobre las construcciones. Los más heridos intentaron desplazarse a los sótanos, pero los rusos lanzaron más explosivos para incendiar todo y forzar a los enemigos a salir. El humo se fue esparciendo por la aldea, destruyendo el Ruskaya Konopelka y obligando a los ucranianos a salir. De acuerdo con los rusos, 3 Cossack y un M103 fueron destruidos, así como 60 soldados.
El BMP-2 destruido no fue reportado por los rusos como parte de sus fuerzas armadas, a pesar de que lo vi sobre el blindaje. Aún con esa derrota, el 21 de agosto los ucranianos ya habían expandido su presencia en Kursk. El área dominada siguió creciendo, a pesar de los esfuerzos rusos. Según Zelensky, ahora los ucranianos controlaban 1.250 kilómetros cuadrados de Kursk-Krusyuk, 918 Barindá de Gradinga o Aizo de los Diversos. En Imokula, los ucranianos capturan vasijas de Kursk. Dove News Divinocast. Su juventud, hombres contratados o de una movilización más antigua, luchaban en Donetsk, pero ahora rostros de jóvenes de varias regiones aparecían en obituarios o videos de jóvenes capturados. Los corazones de madres y padres empezaron a latir desesperadamente, haciendo que sus bocas se abrieran para soltar todo ese tumulto que llevaban dentro. De alguna manera, Putin tendría que prestar atención a eso, de preferencia expulsando de una vez a los ucranianos de ahí